aquellas personas que se están integrando para poder ser parte de este culto de adoración. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder exaltar su palabra. Quiero invitarles, queridos hermanos, en este último domingo del mes de misiones para las iglesias bautistas de Chile, que estaremos reflexionando justamente sobre las misiones. Gracias al Señor que tenemos su palabra a nuestro alcance y vamos a leer de ella un ejemplo de una iglesia que está en el Nuevo Testamento, ejemplo de iglesia misionera. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos aquellos que estaban, dice, con propósito de corazón, permaneciesen en fidelidad al Señor. Repito este versículo. Es decir, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hablándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todos un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo dice? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos, y fue allí en Antioquía. La palabra del Señor entonces es muy clara al mostrarnos que Dios dejó expresado su mandato misionero en su palabra escrita. Además, nos dejó también el relato sobre la vida y acción de algunas iglesias que pueden considerarse como modelos, iglesias modelos de empeño evangelístico, de esfuerzo misionero. Entre ellas tenemos a la iglesia de Tesalónica, que podemos en otra ocasión también hablar de esa congregación, y es un ejemplo tremendo también para nosotros en nuestros días. Y la otra es Antioquía. Esta iglesia en Antioquía llegó a constituirse como ejemplo de una iglesia con una sólida base para el avance misionero del primer siglo. Y para nosotros también es un ejemplo en nuestros días. En esta
importante ciudad de Siria, Antioquía, allí nace la congregación de seguidores de Cristo, donde, como ya leímos, por primera vez se les llamó cristianos a todos los seguidores de Jesús. Vamos a ir viendo algunos versículos enfatizando algunos aspectos. En primer lugar, vamos a ver que el nacimiento de esta iglesia se dio en medio de la persecución, como hemos leído, ¿no es cierto? Y como lo vemos ahí en el versículo 19. Y fue esto el resultado de un valeroso testimonio, que también está expresado ahí en el versículo 19, y fue motivado por el deseo ferviente de alcanzar a otros pueblos con el Evangelio. No se conformaron ellos con haber conocido el Evangelio, sino quisieron ir a otros pueblos, según lo dice ahí el versículo 20. Y su nacimiento contó con el absoluto respaldo de Dios, como vemos en el versículo 21. Entonces Dios estaba allí, ¿no es cierto?, en todo este mover misionero. ¿Por qué? Porque Dios es el impulsor de las misiones. Esto fue, como lo dice el pastor Joao Falcao Sobrinho, escritor de un libro ahí en una de las campañas de mayordomía total. El libro es Teología de la Mayordomía Cristiana. Él dice que la evangelización no nace del amor de la iglesia, sino ni siquiera, dice, o no significa una reversión del amor humano hacia la gente, hacia las almas que se pierden. Es fruto del amor de Dios. Ese amor de Dios es el que mueve, el impulsor de las naciones. En Juan 3:16, un conocido pasaje, dice que amó Dios al mundo. Y ahí entonces podemos decir que está todo sobre la naturaleza de la evangelización. Termina diciendo este pastor bautista Joao Falcao. La evangelización, la naturaleza de la evangelización, entonces está justamente allí centrado. Es el amor de Dios, entonces, el corazón de la evangelización. En segundo lugar, ahí hemos visto cómo nació esta iglesia. Pero veamos algo sobre la madurez de la iglesia en Antioquía. Esta Antioquía de Siria, como hemos dicho. En Antioquía entonces fue promovida esta iglesia, ¿no es cierto?, por la iglesia madre, que estaba en Jerusalén, por medio del trabajo también de obreros idóneos. Vamos a ir repasando nuevamente los versículos allí, como citamos, ¿no es cierto?, en el versículo 19, como ellos, a motivo de la persecución, Esteban, ¿no es cierto?, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y después entonces vemos que hubo un deseo ferviente de hablar a otros, en el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. No podían quedarse quietos, callados, no se podían apropiar ellos solos del Evangelio, sino que quisieron compartirlo con los demás. Y como usted debe haber leído seguramente ahí en proyectado,
Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Porque Dios es el que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Por eso entonces Dios aprobaba este movimiento misionero, y desde el comienzo entonces estaba con ellos. Y también por esa razón gran número creyó y se convirtió al Señor. El versículo 23, como también debe haber aparecido allí, para que usted lo leyese, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hermanos, esta iglesia estuvo dispuesta a desprenderse de uno de sus mejores líderes, de uno de sus mejores hombres, para enviarlo allí a Antioquía. Y eso es la forma de proceder. Por ahí alguien decía, hay un hermano acá que la revuelve mucho, alega mucho, lo vamos a mandar a una misión para que deje de molestar acá. Esa no es la forma. Hay que enviar a los mejores hombres o a las mejores mujeres, ¿no es cierto?, para que puedan trabajar en la obra del Señor. Y vamos a leer entonces del versículo 23 al 25, cómo es ahora la llegada de Bernabé. Aquí, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, lo primero que vamos viendo nosotros acá, que se necesitan obreros que puedan percibir la intervención de Dios, que Dios es el que está actuando acá. Y eso lo vio inmediatamente, lo notó Bernabé, ¿cierto? Y exhortó a que todos entonces, con sano propósito de corazón, perseverasen fieles al Señor. Y otra razón se da aquí, es que porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y por eso entonces que una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces se necesitan obreros que puedan darse cuenta que Dios está obrando, que Dios está actuando. También obreros con cualidades hubo allí que favorecieron el crecimiento. No eran obreros que iban a molestar, no eran obreros que iban a poner duda en todo, no eran obreros que pensaban que ellos la sabían todo y menospreciaban a los demás. No, eran obreros que venían a ponerse a disposición, en primer lugar de Dios, pero también a disposición de los hermanos allí en Antioquía. Por eso podemos señalar que eran obreros totalmente dispuestos a ser usados por Dios, y también usados para las necesidades de la obra en aquel entonces. Todo resultó, dice, en un crecimiento integral. No solamente en un crecimiento numérico, porque a veces lo que más se fija la gente es en el crecimiento numérico, y preguntando cuántos miembros tiene tu iglesia, cuántos hicieron decisión de fe al Señor, hicieron decisión de fe montones de gente, eso es lo importante. Y otro dijo, hicieron decisiones de fe en mi iglesia varios adultos. ¿Cuántos niños? Había hartos niños, pero él estaba considerando solo los adultos.
Y otro dijo, bueno, en mi iglesia el domingo hubo una decisión de fe y media. ¿Cómo una decisión de fe y media? Porque hubo un varón de más o menos de 50, 60 años que hizo su decisión por el Señor, y hubo un niño. Ah, ya, ahí está, 1,5. El varón, el 1 y el niño al medio. Y entonces el pastor le dijo, no, es al revés. Es al revés. El 1 es el niño, porque es una vida completa ganada. Desde niño, él va a ser fiel al Señor hasta adulto. En cambio, el adulto es medio nomás, porque ya tenía como 50, cerca de 60 años, entonces fue la mitad del varón que fue convertido. Es una manera, ¿no es cierto?, que tenía de ilustrar también, de darle la importancia a la conversión, no solo de adultos, sino de niños. Acá, ¿no es cierto?, no se puso el acento solo en el crecimiento físico, sino, como mencionamos, fue un crecimiento integral, porque hubo crecimiento numérico, como lo vemos en el versículo 24, ¿no es cierto? Y gran multitud fue agregada al Señor. Y se hizo notoria la calidad de vida que la gente veía a Cristo en los creyentes. Entonces, el crecimiento fue también en la calidad de vida, vidas transformadas. La gente los miraba y eran como estar mirando a Cristo, o los pequeños Jesús, ¿no es cierto? Como decían que se originó el nombre de cristianos, porque veían a Cristo en las personas. El versículo 26, eso lo dice al final, ¿no es cierto? Y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía, justamente por ese hecho, porque vieron vidas transformadas y la gente veía a Cristo en las personas. Bueno, hemos visto aquí, ¿no es cierto?, el nacimiento y de la iglesia en Antioquía, la madurez a que llegaron ellos, tanto en número como en santidad, ¿no es cierto?, en calidad de vida. Y ahora veremos cómo era la vida de la iglesia en Antioquía como tercer punto. Cómo era la vida de la iglesia en Antioquía. Leamos para ello, ahí saltémonos, ¿no es cierto?, una paginita y vamos al capítulo 13, donde encontramos un pasaje también muy conocido y que habla de esta congregación. Ahí en los primeros versículos del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando, dice, estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron, imponiendo las manos, ¿no es cierto?, porque esta era una obra de Dios. De tal manera que está expresado ahí en la palabra, de que fue el Espíritu Santo el que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, esta iglesia se caracterizaba por ser una iglesia misionera. Y ese es el ejemplo que nosotros también debemos imitar de esta congregación.
Esta iglesia comprendió desde muy temprano, en el comienzo, lo que nos decía el promotor de las cruzadas internacionales, el hermano Núñez, no sé si se recuerdan de él, que siempre nos decía en esas campañas, ¿no es cierto?, de llevar el evangelio de ciertos países a otros países. La iglesia justifica su presencia en la tierra solo por la misión. Más o menos así lo decía, ¿no es cierto? La iglesia justifica su presencia en la tierra solo por la misión. Es decir, si Cristo no le hubiese dado una misión a la iglesia, se hubiese llevado inmediatamente a la iglesia con él. Pero él le encomendó una misión, por eso la dejó en la tierra, y así ha sido durante los siglos, ¿no es cierto? Y seguirá siendo hasta que Cristo venga. Lo otro que vemos, lo otro que vemos que era espontánea, es decir, veían una necesidad, el Espíritu hacía algo y ellos se movían inmediatamente. No prorrogaban las cosas, no las aplazaban, no le dieron vueltas y vueltas, veamos los pros, veamos los contras, como dependiendo solo del aspecto humano, sino que ellos fueron espontáneos porque el Espíritu de Dios estaba motivando, el Espíritu de Dios le estaba guiando, le estaba mostrando el camino a seguir. Era una iglesia entonces nutrida por la presencia y por la dirección del Espíritu Santo. Allí se alimentaban. Cristo Jesús en su vida. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, allí obrando en ellos. Y el Espíritu Santo habitando en el corazón. Ellos sentían que estaban siendo alimentados, fortificados, ¿no es cierto?, energizados por la presencia y por la dirección del Espíritu Santo. En cuarto lugar, aquí mismo, con relación a lo que le caracterizaba a esta iglesia, se manifiesta un compromiso pleno. Se comprometen plenamente ellos, sin reservas. En primer lugar, podemos ver que con la visión de alcanzar a todo el mundo, como el mandato que le dio el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, ahí en Mateo 28, 19 al 20, que lo sabemos mucho de memoria, de ir, ¿no es cierto?, a todo el mundo a predicar el Evangelio. A toda criatura, dice alguna versión, ¿no es cierto?, a todas las naciones. Y eso es lo que tenían por delante ellos. Tenían esa visión de alcanzar a todo el mundo, hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? También como Jesús se lo manifestó antes de ascender a los cielos después de su resurrección. Ellos querían ser agentes, ¿no es cierto?, agentes para llevar adelante el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? De buscar y salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús viene. En más de una ocasión Él dijo estas palabras, ¿no es cierto? A eso venía aquí mientras estuvo en la tierra. En Lucas 19:10 tenemos esa narración de lo que dijo Jesús. ¿Cuál es el propósito? Es el propósito eterno de Dios. Buscar y salvar lo que se había perdido. Y las misiones. Abro comillas aquí, porque voy a hacer otra cita. Las misiones son Dios obrando en el mundo por medio de su iglesia para rescatar del pecado a los pueblos. También dicho por Joao Falcao Sobrino, no sé cómo se pronuncia en realidad, el segundo apellido o el apellido final de este pastor bautista, un pastor bautista que escribió aquel libro que le mencioné,
Entonces, repito aquello, las misiones son Dios obrando en el mundo, Dios obrando en el mundo por medio de su iglesia para rescatar del pecado a los pueblos, a las naciones. También otro aspecto que vemos ahí de esta iglesia, ellos tenían la necesidad de sostener a los misioneros. Sabían, reconocieron que ellos eran responsables de sostener a sus misioneros. Ahí en Romanos 10:15, la primera parte dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí podemos ver que en el contexto de las misiones, el verbo enviar tiene mucha relación con otro verbo que es sostener o sustentar, ¿cierto? Entonces, enviar sinónimo de sustentar. Es decir, yo envío, yo sustento. El Señor es el que envía, el Señor es el que sustenta. El Señor es el que envía a través de la iglesia a los misioneros y es el Señor que sustenta por medio de la iglesia a los misioneros. Dios envía, Dios sustenta. La iglesia envía misioneros, la iglesia sustenta los misioneros. Otra cosa es el compromiso pleno con el Dios de las misiones. Ellos sabían, conocían quién era Dios, conocían de los atributos de Dios, conocían del carácter de Dios. Nosotros también conocemos, son pocas cosas que conocemos de Dios, ¿no es cierto? De su deidad, de su carácter, de sus atributos, ¿no es cierto? Conocemos de Dios, sabemos quién es el Dios a quien adoramos, y quién es el Dios que nos comisiona. Porque es importante esto, porque es Dios el que se comprometió primero con la iglesia. Dios entonces sustenta a los misioneros por medio de la iglesia, como estamos diciendo, porque es la única agencia misionera con la cual el Espíritu Santo se ha comprometido. No con otros movimientos, no con otras agencias, solo con la iglesia. La iglesia es la única agencia misionera con la cual el Espíritu Santo está comprometido para la extensión, ¿no es cierto?, del Evangelio y de la iglesia. Extensión del Evangelio y de la iglesia. El Espíritu Santo, el que va realizando la obra en el corazón de la gente. Se van convirtiendo las almas por el movimiento, por el trabajo, ¿no es cierto?, de las iglesias, por el enviar y sostener de las iglesias, pero a la vez, ¿no es cierto?, este evangelio se va esparciendo, pero la iglesia, la iglesia también se va esparciendo, porque se van abriendo nuevas congregaciones, ¿ah?, como ocurrió en Antioquía en el periodo apostólico que hemos visto. A esta iglesia le correspondió el privilegio, fíjense hermanos, el gran privilegio de consagrar al apóstol Pablo como misionero. Y no solo de consagrarlo, sino también brindarle el respaldo espiritual y el apoyo financiero, ¿no es cierto? Lo entendió muy bien la iglesia y tuvo ese privilegio y justamente fue allí en Antioquía donde Pablo tuvo su primer discurso cristiano, ¿no es cierto? Ahora preguntémonos nosotros, ¿a qué gran misionero ha tenido su iglesia el privilegio de consagrarlo y apoyarlo? ¿O a qué
misioneros o a qué misioneros tiene el privilegio su iglesia, nuestra iglesia, hoy de estarlo sustentando mediante la oración, mediante, ¿no es cierto?, el contacto personal o el contacto a distancia, o también, ¿no es cierto?, que es tan importante de apoyarlo con el sustento misionero. Esta iglesia también tuvo el privilegio, la iglesia de Antioquía, ¿no es cierto?, privilegio y la responsabilidad de ser la iglesia madre de varias iglesias en las provincias y ciudades bajo el Imperio Romano. Fíjense que la iglesia madre de la iglesia de Antioquía fue la iglesia de Jerusalén, porque de allá, ¿no es cierto?, salieron los primeros obreros a trabajar allí. Y en un sentido ella fue la iglesia madre de esta iglesia, que después fue madre de muchas otras congregaciones, como estamos diciendo, en esas provincias y ciudades que estaban bajo el Imperio Romano de aquel entonces. ¿A qué iglesias tendremos el privilegio y la responsabilidad de atender nosotros? Atender a aquellas iglesias como hijas de la iglesia donde usted participa, de la iglesia de cual usted es miembro. ¿Estamos sosteniendo alguna iglesia? ¿La estamos ayudando, ¿no es cierto?, en su formación, en su nacimiento, su formación y también en su desarrollo, hasta que ellas también, esas iglesias, se transformen en otra iglesia misionera? Vamos a orar al Señor pensando en esto que hemos dicho al final. El mes de misiones no es por tener un mes en el calendario solamente, sino también para enfocarnos en orar por los misioneros, enfocarnos en orar por aquellos lugares donde se está haciendo obra misionera, donde hay hombres, mujeres esforzados. Ahora están pasando por situaciones difíciles para realizar su obra, su trabajo, haciéndolo de otra manera por la pandemia que vivimos. Pero aquí está la iglesia. Allí, en otra ciudad, está la iglesia que los envía orando por estos misioneros para que el trabajo sea próspero, para que el trabajo sea fructífero, para que el trabajo sea energizado por la presencia del Espíritu Santo en la vida de los misioneros y en la vida de esa congregación que ellos están formando. Gracias al Señor, porque podemos todavía, ¿no es cierto?, predicar la palabra, aunque no podemos salir a las calles, aunque no podemos salir con facilidad de un lugar a otro. Sin embargo, todavía podemos hacerlo, porque para el Señor no hay barrera. El Señor nos ayuda a abrir puertas allí donde no se pueden abrir. El Señor nos da nueva visión y podemos seguir adelante, ¿no es cierto?, con la obra del Señor. Vamos a orar para que Él nos ayude a que podamos ser fieles, hombres y mujeres, siguiendo el ejemplo de esta iglesia neotestamentaria como de otras iglesias y también iglesias contemporáneas, que también son iglesias muy fuertes en la evangelización y también en el abrir misiones, para que podamos seguir, ¿no es cierto?, fortaleciendo también a través de la oración y podamos ser iglesias que la sustentamos. Por eso que nosotros diezmamos, por eso que nosotros apartamos, especialmente en el mes de abril, el mes de octubre, cierta cantidad de dinero para aportar a las misiones aquí en Chile y también a las misiones mundiales. Que nuestra iglesia, como la Iglesia Bautista de la Roca, conocida como una iglesia misionera, no cese de seguir adelante
con esa perspectiva, porque sabemos que la obra es de Dios y Él va a proveer para que podamos ofrendar. Nadie es tan pobre, tan mísero, que no pueda ofrendar para la obra misionera. Y si somos pobres es porque muchas veces tenemos un corazón pobre. Por eso que el Señor no nos provee para aquello. Pero Dios siempre va a proveer cuando ve que estamos interesados en entregar lo que a Dios corresponde, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Padre Celestial, gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado de soltar tu palabra en este día. Pido, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada visita, cada persona que se ha conectado, que pueda haber sido bendecido, tocado por tu palabra, Señor, en más de algún versículo, en más de alguna palabra que viene de las Santas Escrituras. Gracias, Señor, porque sabemos, conocemos al Dios que tenemos, que eres un Dios de amor, de misericordia, de toda bondad, que eres un Dios misionero, que Jesucristo es un Cristo misionero, que el Espíritu Santo es un Espíritu Santo misionero y que ha conformado una iglesia que debe ser una iglesia misionera. Y sabemos que en las moradas eternas hay un cielo que también es misionero, porque estará recibiendo todas aquellas almas que fueron ganadas por el trabajo de las misiones de las iglesias aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque así se cantaba, y hay un canto en el Apocalipsis donde hay mucha gente de todos los pueblos, de todas las naciones, como fruto del trabajo misionero que se está realizando ahora y en años pasados aquí en la tierra, y lo que se seguirá haciendo a futuro. Te alabamos por ello, te bendecimos, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y que la paz de Jesucristo, que esa bendición grande del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, niños y jóvenes. Amén.